Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo de mi parte. Mi nombre es Carlos Monge Vadilla, yo soy tutor de la asignatura Supervisión Bancaria, código 04035. Les voy a realizar la presentación sobre el tema vinculado con la unidad 2, el cual es la supervisión de la banca en Costa Rica. El objetivo de aprendizaje es conocer y profundizar sobre la supervisión de la banca en Costa Rica. Los contenidos, el primero es la supervisión prudencial en nuestro país. Y luego las normativas de supervisión, las cuales se enfocan en la suficiencia patrimonial, situación económica financiera y calificación de deudores. Estas es en las que nos vamos a enfocar, pero por supuesto que hay muchas otras, ¿verdad? Primero que todo, explicarles lo que es la Superintendencia General de Entidades Financieras, la cual de ahora en adelante vamos a denominar SUGEF por sus siglas. Se establece su creación, definición y alcance en el capítulo cuarto de la ley número 7558, denominada Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica. En su artículo 119 se establece que SUGEF ejercerá sus actividades de supervisión y fiscalización sobre todas las entidades que llevan a cabo intermediación financiera con estricto apego a las disposiciones legales y reglamentarias, velando por que cumplan con los preceptos que les sean aplicables. La SUGEF es un órgano de desconcentración máxima del Banco Central de Costa Rica, adscrita al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, denominada CONACYF también, ¿verdad? Eh, Como objetivo general, la SUGEF tiene contribuir con la estabilidad, fortaleza, eficiencia e integridad del sistema financiero nacional para preservar la confianza de la sociedad aplicando las diferentes potestades asignadas por el ordenamiento jurídico. Sus funciones principales son velar por la estabilidad, la solidez y el funcionamiento eficiente del sistema financiero nacional, fiscalizar las operaciones y actividades de las entidades bajo su control, proponer las normas generales y directrices que estimen necesarias para promover la estabilidad, la solvencia y la transparencia de las operaciones de las entidades fiscalizadas. Además, establecer categorías diferentes de intermediarios financieros en función de su tipo, de su tamaño y de su grado de riesgo. Además, fiscalizar las operaciones de los entes autorizados por el Banco Central de Costa Rica a participar en el mercado cambiario. Y finalmente, presentar informes de sus actividades de supervisión y fiscalización al CONACYF, el cual es su ente rector y el ente rector de todas las superintendencias. En cuanto a las diferentes normativas, estas se dirigen sobre diferentes temas, como es natural. Eh, en, en la pantalla podemos ver todos los temas que coge SUGEF, ¿verdad? Tenemos que hay normativas sobre capital, sobre liquidez en las entidades financieras, hay normas contables, normas vinculadas con gobierno corporativo, cartera de crédito, administración de riesgos, calificación de entidades, auditoría externa, idoneidad y desempeño, como lo acabamos de ver en la unidad número 1, importancia sistémica, tecnología, y conglomerados, información crediticia, derivados cambiarios y otros riesgos como el riesgo operativo y riesgo de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, entre muchos otros. Ahora vamos a analizar una breve parte de esta normativa, que es la que consideramos más importantes para los fines didácticos de esta unidad. En este caso, vamos a establecer el reglamento para calificar a las entidades supervisadas, denominado Acuerdo 2422, el cual tiene como objeto eh, establecer el marco a partir del cual la SUGEF determina los grados de normalidad e irregularidad financiera en las diferentes entidades que supervisa. Estos eventuales grados de irregularidad financiera, serían producto de debilidades y situaciones detectadas por la superintendencia. Dichas debilidades y situaciones detectadas podrían tener un impacto esperado sobre la estabilidad, sobre la liquidez o sobre la solvencia de la entidad supervisada. En esta coyuntura, el propósito inmediato de la SUGEF sería que la entidad tome acciones orientadas a resolver las situaciones detectadas de manera pronta y efectiva. Es decir, si se encuentra algún tipo de situación especial que debe ser corregida,
se debe establecer políticas enfocadas a la resolución de ese tema. Ante esto, la SUGEP busca minimizar la pérdida de recursos de terceros y reducir la exposición del Fondo de Garantía de Depósitos. Los grados de normalidad e irregularidad financiera en este reglamento estarán determinados a partir de la valoración de diferentes variables, como la calidad del gobierno corporativo, la calidad de la gestión de riesgos, la evaluación de la situación económica y financiera, la calidad del ambiente de cumplimiento legal y regulatorio y el nivel y la calidad del capital base. En el acuerdo SUGEF 2422 hay diferentes criterios a evaluar, los cuales conllevan una serie de variables que llegan a calificarse. Los criterios a evaluar van a ser, en primer lugar, gobierno corporativo, en la cual hay diferentes variables que se evalúan, eh, como la reglamentación del gobierno corporativo, la idoneidad de los miembros del órgano de dirección y de la alta gerencia, que fue lo que vimos en la unidad número 1, y los mejores estándares internacionales. Luego está otro criterio, la gestión de riesgos, en la cual se analiza la normativa vigente, sanas y prudentes prácticas de gestión para cada uno de los riesgos relevantes identificados en la entidad, la situación económica y financiera, en lo cual se representan las variables de gestión de capital, evaluación de las utilidades o excedentes, la gestión de la liquidez y la calidad de los activos. Luego está el cumplimiento legal y regulatorio, el cual tiene como variables analizar, el primer análisis estaría en función del cumplimiento del gobierno corporativo y el cumplimiento de leyes y reglamentos y la regulación de SIGBECA, la cual es el sistema de captura, verificación y carga de datos. Eh, estos cuatro criterios que les acabo de mencionar, gobierno corporativo, gestión de riesgos, situación económica y financiera, cumplimiento legal y regulatorio, tienen una calificación de 4 niveles que va del 1 al 4, donde el 1 es la mejor calificación y 4 es la peor calificación. El quinto elemento sería el capital base, el cual es resultado del indicador denominado de suficiencia patrimonial, que vamos a ver más adelante, los porcentajes de composición mínima del capital base y el resultado del indicador de apalancamiento. La calificación para este criterio específico sería normalidad 1, 2 o 3, en donde normalidad 1 es el mejor nivel, y la irregularidad 1, 2 y 3, en donde el peor sería la irregularidad 3. Ahora vamos a ver, de acuerdo con este documento, los planes de acción y saneamiento. Precisamente, durante el desarrollo de la supervisión basada en riesgo, que es un criterio que vamos a ver más adelante, la SUGEF aplica de forma preventiva diferentes acciones en el abordaje de las entidades que presenten problemas o que se estén enfrentando a diferentes debilidades identificadas que puedan tener un impacto en su estabilidad, en su solvencia o en su liquidez. De esta forma se establece que esto debe hacerlo con suficiente anticipación y rigurosidad, teniendo como objetivo que en un plazo prudencial la entidad llegue a solventar las debilidades identificadas, restableciendo o preservando su buen desempeño, sin que esta situación se represente en el menoscabo de los derechos de los diferentes clientes como los depositantes o de los inversionistas. Dependiendo de la gravedad de la situación identificada, de acuerdo con el grado de irregularidad financiera de la entidad, la SUGEF también podrá activar procesos de audiencia con diferentes miembros de alta gerencia o de órganos de dirección o inclusive de auditoría interna, entre muchos otros, así como establecer plazos definidos para corregir esas situaciones y establecer planes correctivos o planes de saneamiento o cualquier otra medida precautoria que se considere conveniente. Esto con el fin de evitar el mayor deterioro de la solvencia, de la estabilidad y de la liquidez de la entidad. Además, si la calificación de la entidad es irregularidad de grado 3, que es la peor, como les dije anteriormente, la SUGEF podrá ordenar la intervención de la entidad. De esta forma, el interventor designado podrá realizar la recomendación
de un plan de regulación en caso de que éste sea viable o el mecanismo de resolución que se va a utilizar en caso de inviabilidad conforme se ha establecido en la Ley de Creación del Fondo de Garantía de Depósitos y Mecanismos de Resolución de los Intermediarios Financieros, Ley número 9816. Ahora vamos a ver otro documento bastante importante que es el reglamento sobre la suficiencia patrimonial de las entidades financieras. Acuerdo 306, el cual tiene como objeto establecer la metodología para el cálculo de la suficiencia patrimonial en las entidades financieras. Este reglamento indica que los diferentes elementos que conforman el capital base de la entidad determina cuáles son las deducciones al capital base, la metodología para la medición de las exposiciones a riesgos y también establece el nivel mínimo requerido que la entidad debe mantener como capital en función de su exposición de riesgos. Por supuesto que esta exposición de riesgos difiere de entidad en entidad, por eso es que es bastante importante la correcta estimación de este indicador de suficiencia patrimonial, el cual se estima con esta ecuación que ustedes pueden ver. La suficiencia patrimonial es función positiva del capital base, es decir, entre mayor capital base va a ser mayor la suficiencia patrimonial y es función negativa de todos estos indicadores referentes a varios riesgos, como el riesgo de crédito, el riesgo de precio, el riesgo operacional o el riesgo de tipo de cambio, los cuales entre mayor se hace los valores ligados a esas variables, menor va a ser la suficiencia patrimonial, ¿verdad? Hay una correlación negativa. Entonces observemos que la suficiencia patrimonial está determinada por el capital base, ¿verdad? Y por todos estos indicadores ligados a diferentes riesgos, los cuales vamos a ver a continuación. Pero antes, determinar que el capital base es la suma del capital primario más el capital secundario, menos las deducciones indicadas en el artículo 8 de la norma. Y se considera el capital secundario hasta el 100% del monto del capital primario. El primer indicador referente de riesgo que tiene una función negativa, que es función negativa de la suficiencia patrimonial, es el riesgo de crédito. Está determinado por los activos más los pasivos contingentes ponderados por riesgo de crédito. Esto quiere decir que los diferentes activos de la entidad van a ponderarse en diferentes porcentajes dependiendo del riesgo que representen por su naturaleza. Las ponderaciones van de 0 hasta 100%, y esto depende del riesgo crediticio que represente cada tipo de activo. Aquellos que representan el menor grado de riesgo van a ponderar un 0%, es decir, que no van a sumar. Y aquellos que representen un mayor nivel de riesgo o máximo nivel de riesgo pueden ponderar un 100% o inclusive más del valor del activo. Como les decía, se puede ponderar más del 100% debido a que hay porcentajes adicionales para activos ligados a operaciones que revisten de un grado adicional de riesgo. Por ejemplo, un préstamo de consumo va a determinar una ponderación específica y si tiene otras características lejanas a las usuales, también podría ponderar más. Igual los préstamos de tarjetas, los préstamos hipotecarios de vehículos con plazos mayores a los usuales o créditos a deudores con exposición al riesgo cambiario. Esto quiere decir, una operación podría tener una ponderación específica, pero si el deudor tiene una exposición especial al riesgo cambiario, podría aumentar el porcentaje representado, ¿verdad? En este criterio. Para aquellos activos que cuenten con calificaciones públicas de riesgo emitidas bajo criterio internacional por entidades eh, como Standard Poor's, Moody's o Fitch, se aplica también la ponderación de operaciones de créditos cubiertas por valores, ¿verdad? Esto quiere decir que para estas entidades que trabajan específicamente con estos análisis, son calificadores de riesgo, se puede establecer una ponderación diferente y también para las operaciones de crédito cubiertas con valores, ¿verdad? Los pasivos
de contingentes deben convertirse en equivalentes de crédito según el riesgo crediticio que representan. Ahora, el acuerdo establece también el riesgo de precio, el cual está representado por la letra RP en la ecuación. El requerimiento de capital por riesgo de precio se establece más el requerimiento de capital por riesgo de variación de tasas de interés en operaciones con derivados cambiarios. Los instrumentos sujetos al requerimiento de capital por riesgo de precio son todos los que componen la cartera de inversiones en valores y depósitos a plazo, más los valores adquiridos en recuperación de créditos. Para determinar el riesgo de crédito de la cartera de inversiones se utiliza una metodología específica denominada valor en riesgo, la cual se puede establecer, se conoce como VER en español y VAR también en inglés, el cual es usado bastante cotidianamente en los bancos o en las entidades financieras locales. El requerimiento patrimonial por riesgo de precio es igual al resultado del VAR calculado con corte al último día de mes multiplicado por un factor de corrección de 6. Esto de acuerdo a la norma. Luego tenemos el riesgo operacional, que también se conoce como riesgo operativo. Este requerimiento patrimonial por riesgo operacional es igual al 15% de la utilidad operacional bruta ajustada como promedio anual de los últimos 36 meses. Ahí se eliminan algunos meses que pudieran haber tenido un valor negativo, si es que existen, y se establece el promedio que ustedes pueden observar en la ecuación que les estamos presentando. Pueden ahondar en mayor detalle precisamente en el acuerdo 306. Luego tenemos el riesgo de tipo de cambio, el cual también se conoce como riesgo cambiario. La posición expuesta en moneda extranjera es el indicador ligado a este riesgo que está sujeta al requerimiento de capital, ¿verdad? Que se calcula de acuerdo con la siguiente expresión matemática, que es la que vemos ahí, en donde se toma en cuenta los diferentes eh, tipos de monedas, ¿verdad? Es decir, se establece una medición para cada tipo de moneda, puede ser si hay operaciones en dólares, se establece un estimador para dólares, luego otro para euros y así sucesivamente, ¿verdad? Y luego, si fuese necesario, se sumarían estos con eh, los diferentes tipos de cambio, ¿verdad? Aquí lo importante es que se establece, ¿verdad? Una sumatoria con relación a la posición en moneda extranjera, ¿verdad? Que no es la posición expuesta en moneda extranjera, que es la suma de todos, sino que la posición en moneda extranjera es la resta entre activos menos pasivos en una determinada moneda. Y luego se le resta también la proporción de los activos que se encuentran en moneda extranjera, ¿verdad? El requerimiento patrimonial por riesgo cambiario se calcula multiplicando la posición expuesta en moneda extranjera por un factor de riesgo del 10%. Otros riesgos que se incorporan es el riesgo de precio de liquidación, ¿verdad? Que fueron mencionados anteriormente, pero no de manera particular. Y estos, junto con los riesgos de variación de tasas de interés, se encuentran en distintas partes de la norma, los cuales se mencionan en la diapositiva si quieren ir a leerlos y tener mayor detalle. Luego, una vez que se toman en cuenta todos estos indicadores de riesgo en el denominador, ¿verdad? Y en el numerador encontramos el capital base, podemos obtener el indicador, el porcentaje de la suficiencia patrimonial. En este caso, eh, la entidad financiera tendría una categoría de riesgo normal si la suficiencia patrimonial es igual o mayor al 10% y va disminuyendo en grados hasta grado 3, ¿verdad? Donde la suficiencia patrimonial tendría un valor menor estricto de 8%. En cuanto a la calificación global de la entidad de saneamiento, las medidas requeridas en cada uno de los grados de inestabilidad financiera se rigen de acuerdo a lo establecido en el acuerdo SUGEF 2422,
que mencionamos anteriormente. Y la calificación global es igual a la calificación de mayor riesgo entre la suficiencia patrimonial y la determinada en el acuerdo SUGEF 2422. Ahora vamos a ver un tercer reglamento denominado CONACYF 1421, el cual rige el cálculo de las estimaciones crediticias. Este reglamento no se llama SUGEF 1421 porque precisamente no solo abarca a la SUGEF, sino abarca a otras superintendencias, eh, no solo a la Superintendencia General de Entidades Financieras, sino también a la SUPEN, que se ocupa de las pensiones, la SUGEVAL, que se ocupa de los valores, y la SUGESE, que se ocupa de los seguros, ¿verdad? Entonces tiene un alcance más amplio. Este reglamento tiene por objetivo establecer la metodología para cuantificar el riesgo de crédito de las operaciones crediticias o de los deudores y constituir las estimaciones correspondientes con el fin de salvaguardar la estabilidad y solvencia de las entidades supervisadas, así como de los grupos y conglomerados financieros. Eh, Presenta una segmentación de la cartera de crédito. Precisamente a partir de esta segmentación se va a determinar un tratamiento un tanto diferenciado. Vamos a tener primero un grupo que se menciona entre los artículos 5, en el artículo 5, incisos de la A a la D, precisamente de ese artículo, y estaríamos diciendo que son los créditos revolutivos de consumo a personas físicas, créditos de vehículos a personas físicas y jurídicas, créditos de consumo regular y créditos para vivienda a personas físicas y jurídicas. Y el otro grupo estaría dado por mencionado en el artículo 5, inciso E, ¿verdad? El cual determina los dos primeros niveles de operaciones empresariales 1 y 2. El grupo empresarial 1 sería aquellas operaciones con un saldo superior a 1 millón de colones en los últimos 12 meses. El empresarial 2 sería aquel que no llega a 1 millón, pero sí es superior a 500 millones en los últimos 12 meses. Y el empresarial 3 sería personas jurídicas y físicas no clasificadas en ningún segmento anterior. Precisamente este acuerdo establece diferentes categorías de riesgo y para eso tiene 8 niveles, ¿verdad? En donde la categoría 1 es la categoría de menor riesgo y la categoría 8 es la categoría de mayor riesgo. Se realizan calificaciones tanto por operaciones crediticias como por deudores. Las variables que se toman en cuenta para los análisis de capacidad de pago son situación financiera, ingreso neto, flujo de efectivo esperado, antecedentes del deudor o del negocio, ¿verdad? O ambos, situación del entorno sectorial, ¿verdad? Cuando es una actividad financiera específica en un sector determinado, la vulnerabilidad ante cambios en la tasa de interés y del tipo de cambio cuando son elementos importantes, digamos en el caso del tipo de cambio, otros factores importantes también como los ambientales, por ejemplo, cuando es un crédito a alguna actividad agrícola, por ejemplo, o muchas otras que también se ven influenciadas por el ambiente o por alguna tecnología también, ¿verdad? Cuando la actividad económica depende de una tecnología específica, así como de permisos y patentes brindados a esas actividades que podrían determinar un grado de importancia significativo. El análisis de capacidad de pago se realiza en el momento del otorgamiento, pero algo importante es que para las carteras empresarial 1 y 2 también no solo se realiza estos análisis en el momento de otorgamiento, sino que se realiza un seguimiento y un control para garantizar que a lo largo de la vida del crédito no exista ningún tipo de problema. Eh, Ahora, yo les había dicho, los grupos empresariales, los segmentos empresarial 1 y 2 tienen un trato diferenciado y precisamente tienen una clasificación de la capacidad de pago que es especial. El nivel número 1 es cuando tiene capacidad de pago. El nivel número 2 es cuando presenta debilidades leves en la capacidad de pago. El nivel número 3 es cuando presenta debilidades graves en la capacidad de pago. Y el nivel número 4 es cuando no tiene capacidad de pago del todo. En cuanto al comportamiento del pago histórico, se realiza un análisis y una clasificación.
Las entidades supervisadas por la SUGEF deberán evaluar el comportamiento de pago histórico del deudor con base en el nivel de comportamiento de pago histórico asignado al deudor por el Centro de Información Crediticia de la SUGEF. Y se clasifica el comportamiento de acuerdo a 3 niveles. El nivel número 1, donde el comportamiento de pago histórico es bueno. El nivel número 2, donde el comportamiento de pago histórico es aceptable. Y el nivel 3, donde el comportamiento de pago histórico es deficiente. Ahora, en cuanto a la calificación de riesgo, a los diferentes tipos de créditos, se basa su calificación de riesgos en la morosidad de la operación y en el nivel de comportamiento de pago histórico del deudor. Son los siguientes, ¿verdad? En primer lugar, los créditos revolutivos de consumo a personas físicas, créditos, bueno, en general de vehículos, ¿verdad? Los créditos de consumo regular, los créditos para viviendas a personas físicas y jurídicas y el empresarial 3, ¿verdad? Donde las personas jurídicas y físicas no clasifican en ningún otro segmento, ¿verdad? Entonces, en este caso, se aplica la calificación de riesgos basados en la morosidad de la operación y en el nivel de comportamiento. Ya cuando vamos a los segmentos de empresarial 1 y 2, se toma en cuenta otro criterio, que es el nivel de la capacidad de pago, ¿verdad? Entonces, a estos dos segmentos se le aplica una variable adicional, la cual está determinada por ese análisis. Ahora, en el acuerdo con ASIF 1421 se establece una parte que se ocupa de la estimación, una estimación determinada como estimación crediticia, que es bastante importante. En el artículo 15 se establece que la entidad debe calcular el monto de esta estimación específica para cada operación crediticia. Esta estimación se calcula multiplicando las siguientes variables, ¿verdad? Y como se puede ver ahí, la ecuación refleja lo mismo, ¿verdad? Que les estamos diciendo. En primer lugar, las tres variables que se multiplican y que determinan la estimación crediticia son, en primer lugar, la exposición en caso de incumplimiento, ¿verdad? Eh, que sería el valor, grosso modo, sería como el valor del crédito, ¿verdad? Que estamos exponiendo, ¿verdad? Que está exponiendo la entidad. Luego la pérdida en caso de incumplimiento, hay diferentes criterios, ¿verdad? Que ustedes podrían ir al artículo 20 y observar cuáles son específicamente todos esos criterios, pero grosso modo sería qué porcentaje de esa exposición podría perderse de ocurrir un default, ¿verdad? Y muy importante con relación a la exposición en caso de incumplimiento es que en el artículo 16 también eh, se realiza una mención apropiada en la norma, ¿verdad? En el acuerdo. Y finalmente, la tasa de incumplimiento regulatoria es el último, ¿verdad? Que determina, grosso modo, cuál sería la probabilidad de que alguno de estos créditos entre en impago, en incumplimiento. Y precisamente hay una tasa de incumplimiento diferenciada por segmento y por categoría de riesgo. Aquí precisamente en el acuerdo se menciona, hay una tabla, ¿verdad? En el artículo 15 en donde se puede observar cuál es la tasa de incumplimiento regulatoria por segmento y por categoría de riesgo. Y aquí observamos que los diferentes segmentos que yo les he mencionado y a partir de las 8 categorías de riesgo van a tener un porcentaje diferente en su tasa de incumplimiento. Ahora, en el acuerdo con ASIF 1421 se menciona un segmento sobre metodologías internas en su título 3 y precisamente se establece que las entidades podrán optar por constituir las estimaciones específicas por riesgo de crédito al que se refiere el artículo 5 del reglamento utilizando metodologías internas. Esto quiere decir, bueno, esto quiere decir que cada entidad puede adaptar o tomar metodologías internas que sustituyan algunas de las que establece CONACYF, previa no objeción por parte de la superintendencia respectiva, ¿verdad? Y se deben contar con diferentes requisitos para esto. En primer lugar, deben estar reflejadas en políticas de crédito de la entidad y estar debidamente aprobadas por el órgano de dirección.
deben desarrollarse a partir del conocimiento que la entidad tiene de las diferentes operaciones, de los proyectos, del ciclo productivo y de las actividades productivas que se desarrollan. Y debe contar con diferentes procedimientos aptos para validar sus metodologías, para valorar su idoneidad a la hora de realizar este tipo de análisis y ser ratificadas por el órgano de dirección. Además, al menos cada 2 años, las metodologías internas deben ser evaluadas por parte de un órgano externo. Ahora, con relación a este acuerdo, se establece el modelo de supervisión de la SUGEF, el cual precisamente adopta un enfoque de supervisión basado en riesgos que les habíamos mencionado anteriormente. El modelo de supervisión basado en riesgos se basa en un análisis prospectivo, continuo e integral de los diferentes riesgos asumidos por las entidades supervisadas y permite evaluar y determinar la naturaleza e impacto de eventos actuales y futuros que podrían tener esto sobre el nivel de riesgo en entidades supervisadas. Y precisamente lo que establece es que se puedan generar acciones correctivas cuando sea requerido y entre más adelantado sea estas acciones, ¿verdad? Muchísimo mejor. Y por eso es que promueve el desarrollo de acciones efectivas, el fortalecimiento de la gestión financiera, la gestión de riesgos y la gestión del gobierno corporativo en las entidades. Ahora, hay un marco conceptual de supervisión prudencial con siglas MSU 005, el cual vamos a analizar brevemente, en donde se establecen algunas características del enfoque de supervisión basado en riesgos, el cual se fundamenta en diferentes consideraciones. Primero, tiene que tener una diferenciación entre riesgo inherente y gestión de riesgos, ¿verdad? Lo cual no es lo mismo. La responsabilidad del órgano de dirección y alta gerencia con relación a la gestión de riesgos, el apetito de riesgos, las mejores prácticas de supervisión, el enfoque general con intensidad variable, el uso de trabajo de terceros. Esto quiere decir que los bancos pueden ver qué es lo que están haciendo otras entidades, tanto dentro de nuestro sistema como en el extranjero, para ver las mejores prácticas y tratar de asimilarlas por esa vía, ¿verdad? Eh, Luego la supervisión consolidada y el uso de información macroprudencial. Y los principios rectores de este enfoque son que tiene que estar orientado al riesgo material, debe haber una supervisión oportuna, dinámica y prospectiva, el criterio informado y el entendimiento de los diferentes factores de riesgo. Además, la metodología de evaluación de riesgos, según este enfoque, analiza de manera continua y dinámica la probabilidad de ocurrencia, ¿verdad? Que es algo bastante importante, y la severidad. Esto quiere decir el impacto de cualquier evento de los riesgos asociados a la entidad supervisada. Los siguientes que vamos a mencionar son componentes de la calificación que incluye los elementos más relevantes de este enfoque de supervisión, y precisamente estos son los elementos que toma en cuenta su jefe para validar que este enfoque esté bien aplicado en las diferentes entidades. Primero, la línea de negocio significativa. Esto quiere decir las líneas de negocios que son importantes para las entidades supervisadas, los riesgos inherentes asociados a todas estas líneas de negocio, eh, la calidad en la gestión de riesgos, el riesgo neto de cada una de estas líneas significativas y su importancia, el riesgo neto total, que es sumando todos estos riesgos de las diferentes líneas. Además, a esto se le suma el riesgo de legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo, riesgo de conglomerado, que es lo que puede ocurrir en estas entidades que son regidas por eh, conglomerados financieros, ¿verdad? Que tienen diferentes empresas, para validar cómo se está procediendo con el riesgo intragrupo entre las diferentes entidades, ¿verdad? Que se pueden transmitir el riesgo, riesgo neto compuesto, ¿verdad? Que ya sumando todos esos niveles de riesgo que se han analizado, y luego se toma en cuenta la evaluación de suficiencia y gestión de capital y los riesgos de utilidades y de liquidez. Con todo lo anterior se realiza un perfil de riesgo y se toma en cuenta la importancia sistémica. Y a partir de todos esos criterios se establece la estrategia de supervisión.
Finalmente, aquí podemos ver precisamente en una matriz específica qué es lo que se usa en cada una de estas, cómo se emplean estas diferentes variables que les acabo de mencionar. Aquí podemos ver las líneas de negocios, los riesgos inherentes, crédito de mercado, operacional estratégico y la gestión de riesgo, ¿verdad? Y cómo se establece en cada uno de los diferentes órganos ligados, ¿verdad? Como órgano director, alta gerencia. A todo eso se toma en cuenta el riesgo neto, ¿verdad? Y posteriormente se va sumando otros criterios como el riesgo de legitimación de capital y financiamiento del terrorismo, riesgo de grupo o conglomerado, riesgo neto compuesto, los riesgos de capital, utilidad y liquidez, entre otros, ¿verdad? Los invito a observar este manual, el cual tiene esta información más detallada para que completen el proceso de aprendizaje por esas vías. No solo este manual, el MSU 005, sino los otros reglamentos que hemos analizado. Eh, Recuerden que los tutores estamos para servirles en caso de que tengan cualquier duda, cualquier comentario, cualquier tema con relación a esta materia, ¿verdad? Están los canales habituales, ¿verdad? Donde nos pueden realizar las consultas requeridas. Muchísimas gracias por su atención. Les envío un saludo cordial.